En este video informativo vamos a hablar acerca de la República Liberal, un periodo comprendido desde 1930 a 1946. En estos 16 años, Colombia pasó de ser una nación agrícola y pastoril que había vegetado por más de 40 años la hegemonía conservadora para abrirse las puertas a la libertad, que aunque gozosa, frustrada. Acompáñennos a ver el siguiente informe. La República Liberal fue un periodo de mando comprendido entre 1930 a 1946, que se inició con el periodo del presidente Enrique Olaya Herrera, en 1930 hasta 1934. En esa época liberal, la violencia se vio reflejada con la formación de las diferentes guerrillas. Anda, no los había visto. Hoy estamos en la Universidad del Atlántico para entrevistar al doctor en Ciencias Políticas, Rogelio Hernández, quien también tiene una maestría en Desarrollo Social. ¡Vamos! Hablar de la República Liberal en Colombia de la primera mitad del siglo XX implica, ante todo, situarnos en el contexto de la Colombia, integralmente hablando. O sea, no solamente destacar la variable en lo que al momento histórico se refiere, sino cuál era la realidad de la Colombia de principios del siglo XX. A lo largo de la historia se ha logrado recopilar documentación, archivos periodísticos e incluso material fotográfico sobre distintas épocas de la historia de Colombia, como lo es en el periodo comprendido desde 1930 hasta 1946. Conocido como la República Liberal. Uno de los documentos más antiguos y relacionados con esta época es el Diario de la Prensa, que reposa en el antiguo edificio de la aduana y reúne algunas de las noticias del año 1931. A continuación contaremos con la breve intervención de la licenciada María Carrillo de Santos, quien nos contará algunos aspectos sobre la hegemonía liberal. Pero si nos referimos pues a la República Liberal, se conoce con el nombre de hegemonía liberal en ese periodo, al periodo en el cual el Partido Liberal, asumió el poder luego de los conservadores. La primera década del siglo XX, pues obviamente respondieron políticamente al poder de la casta conservadora. Por eso se llamó el periodo de la regeneración, si no estoy mal. Luego ya, al entrar la década del 20, pues obviamente las dinámicas que a nivel mundial se daban empezaron a marcar ciertas pautas con respecto a la realidad nuestra. Ya que Colombia venía de todo un proceso de violencia, ¿ya? Y entonces, desde el punto de vista político, se dieron algunas situaciones del Partido Conservador que conllevaron a la República Liberal. Durante esta transformación liberal se promovieron grandes cambios. En materia de educación se amplió la cobertura escolar, con el objetivo de bajar los índices de analfabetismo. La mujer ingresó a la educación superior, se establecieron colegios y escuelas mixtas, además de que se abolieron discriminaciones raciales, religiosas y de origen. De tal suerte que encontramos que a raíz de la crisis del 29, pues el Partido Liberal empieza a ventilar consignas respecto precisamente a romper con los temores al progreso. Se empieza a blandir mucho la figura o el concepto de progreso, la conveniencia de que el país, que la economía tuviera un mayor vínculo a nivel del mercado exterior, ¿sí? Del mercado externo. Eso dio pie para que el Partido Liberal, obviamente, empezara a lograr los espacios que logró. De ahí que tenemos como primer presidente del periodo Enrique Olaya Herrera. Desde 1909 y con motivo del centenario de la independencia de Colombia,
el general Rafael Reyes decretó mediante una ley de la República dar a las calles y callejones nombres de personajes ilustres, días, hechos o lugares patrios. En la ciudad de Barranquilla, en el año de 1936, fue inaugurada la avenida Enrique Olaya Herrera, en honor a este presidente, por el impulso que durante su periodo presidencial prestó al desarrollo de la ciudad. Puede ser tema de una larga discusión si el actual sistema de nomenclatura es más adecuado que el anterior. De lo que no hay duda es que el anterior era mucho más hermoso y revelador. Al iniciar el gobierno liberal de 1930, Colombia comenzó a encaminarse al desarrollo industrial y era necesario contar con reformas constitucionales que impulsaran estas iniciativas y que mejoraran al mismo tiempo la calidad de vida de la clase trabajadora. Para lograr todo esto, el gobierno propuso la reforma constitucional, que ocurriría años más tarde, en 1936, durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo. Pumarejo tocará un punto neurálgico en el tema de la estructura social de la Colombia de aquel entonces, y es la necesidad, a su discurso, la necesidad de que se implementara una reforma agraria, que el campesino desposeído tuviera la posibilidad, tuviera la opción de soñar con un pedazo de tierra. Fue López Pumarejo quien hizo toda una serie de reformas que favorecieron a la clase campesina para, digamos, y no solamente a la clase campesina, sino también en las ciudades, también a la clase obrera también contribuyó mucho en sus políticas, porque legalizó el sindicalismo, y esto fue un proceso que fue trabajado por la mayoría de los presidentes que gobernaron en la República Liberal. Fue en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, se crearon periódicos en esos momentos opositores al sistema, que eran lógicamente periódicos de corte revolucionario, socialista, y también existían periódicos que creó el mismo gobierno. A lo largo de este video hemos podido evidenciar cómo la República Liberal marcó un hito en la historia colombiana. Diferentes temas como la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo, pero también las ideas socialdemócratas de Enrique Olaya Herrera, esto dieron un impulso a la época colombiana. Y esto fue la República Liberal.